Hola, ¿cómo están? Yo estoy de estreno. Este sombrerito negro y esta manta de cachemira fueron regalos de mis hijas Camila y Paola por Navidad. Muchas gracias a Cami y a Pau. Estoy feliz con mi cachemira y con mi sombrerito. Bueno, estamos en diciembre de 2024. Hace exactamente 10 años, en diciembre de 2014, el entonces presidente Obama, a mí siempre me ha caído muy bien, parece un hombre muy inteligente, sorprendió al mundo. Viajó a La Habana, descongeló la Guerra Fría entre Estados Unidos y Cuba y reanudó relaciones diplomáticas con la Cuba comunista de Fidel y Raúl Castro. Fidel todavía estaba vivo. No solo eso, pero recordarán ustedes que Obama asistió a un partido de béisbol acompañado por Raúl Castro, ¿no? Hermano menor de Fidel. El razonamiento de Obama era el embargo, el boicot, las agresiones diplomáticas y comerciales contra Cuba no han funcionado. Vamos a convertir a Cuba en una democracia gracias al turismo. Él pensaba, cada turista de Estados Unidos o de Canadá o de la Europa Libre que visite a Cuba será, tal vez sin advertirlo, un agente provocador de la democracia y de la libertad y del capitalismo. Y poco a poco los turistas libres en la isla de Cuba irán derribando el muro invisible que ha erigido el comunismo en aquella isla desdichada hace ya 66 años. ¿Tenía razón Obama? 10 años después, si hacemos un balance riguroso, desapasionado, ¿tenía razón Obama? O sea, la reconciliación con Cuba y la posterior bonanza turística ¿trajeron libertad a Cuba? No. Obama se equivocó. Con las mejores intenciones, claro, pero se equivocó. Fue un error de cálculo. La libertad y la democracia no han echado raíces en Cuba, como ustedes perfectamente saben. Hubo en efecto una luna de miel que duró 2 o 3 años, una bonanza turística. Los cubanos estaban encantados porque ganaban más dinero gracias al turismo. Los choferes de taxi, los restaurantes y los bares y las cantinas, los servicios de playa, los hoteles. El boom turístico llevó mucho dinero a Cuba. Pero eso favoreció a los espadones de la dictadura, comenzando por Fidel, que todavía estaba vivo un par de años más, y Raúl Castro, ¿no? Y los generalotes cubanos afines a Raúl Castro, que controlan principalmente el flujo de dólares que entra a Cuba, bien sea por el turismo, bien sea por las remesas. Entonces, el cálculo de Obama falló. Cuba sigue siendo una dictadura y todavía más cruel y sanguinaria que hace 10 años. Fidel murió en el poder y los turistas desaparecieron. Ya no van turistas de Estados Unidos a Cuba. Con la pandemia dejaron de ir, pero además Trump había impuesto sanciones duras contra Cuba y a mí me pareció muy bien que lo hiciera. Se acabó la luna de miel y después de la pandemia los turistas de Estados Unidos y de Europa Libre han casi desaparecido. Debido a ello, las cosas volvieron a la triste normalidad, o sea, como no hay plata en Cuba, los cubanos de a pie se quieren ir y se van. Solo después de la pandemia, digamos estos últimos 2 o 3 años, se han ido como 1 millón de cubanos, que es el 10% de la población total de la isla. Es un montón de gente, joder.
Y de ese millón, más o menos 670, 680.000 cubanos han venido aquí a Estados Unidos en los últimos 2 o 3 años. Las cosas en Cuba están desesperadamente mal. La gente no tiene nada. No solo carece de libertad, pero sobre todo carece de luz y de agua potable. Y carece de las mínimas comidas para sobrevivir, ¿no? Por eso el que puede se va. Y dicen que la situación económica es aún peor a la que azotó a Cuba cuando se desintegró la Unión Soviética y cayó el muro de Berlín. Entonces, 66 años después de que Fidel Castro capturase el poder y derrocase al dictador Batista que partió al exilio en Portugal, ¿es cercano el advenimiento de la libertad en Cuba? Como hubiera querido Obama. No, no es cercano, para nada. La dictadura cubana sigue en pie, sigue secuestrando, sigue torturando, sigue matando, sigue perpetuándose en base a el imperio del terror, el Estado policial. Un régimen que ha copiado, por supuesto, la dictadura venezolana. Así que Obama falló en eso, ¿no? Y yo siempre le critiqué esa debilidad hacia la isla de Cuba. Pero sus intenciones eran buenas. Él no quería que el comunismo continuara secuestrando las libertades en Cuba. Él quería democracia y libertad en Cuba y pensó que los turistas la traerían y no fue así. En cuanto a Venezuela, las noticias no son demasiado alentadoras. No estoy totalmente seguro de que Edmundo González Urrutia va a viajar a Caracas el 10 de enero. Han acusado de terrorista al gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, 33 años. Su madre en la Argentina está desolada. No es terrorista, no es espía, no es agente provocador de nadie. Fue a Venezuela porque se dirigía a Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui, para ver a su novia y a su hijito de 2 años. Increíble, ¿no? También respecto de Venezuela, se ha conocido que la dictadura pide la extradición de ciertos diputados opositores que integraban el Congreso, la Asamblea Nacional, entre 2016 y 2021, que fueron elegidos, recordarán ustedes, en diciembre de 2015, cuando, contra todo pronóstico y sorprendentemente, la oposición capturó la mayoría de la Asamblea Nacional, gracias a lo cual, pocos años después, Guaidó fue elegido presidente interino. Pero nada de eso funcionó. Ahora la dictadura acusa a algunos de esos diputados opositores de querer cobrar o de estar cobrando, yo no sé, $10,000 al mes, alegando que todavía son diputados, que su mandato no se ha interrumpido y tratando de que Estados Unidos les pague a través de las cuentas de Citco, de los activos o los dividendos o las ganancias de Citco. Yo pienso que si eso es verdad, si hay diputados opositores cuyo mandato concluyó el 2021 y estamos entrando en 2025, quieren seguir cobrando, no sé, $10,000 al mes o poco menos o poco más de las reservas de Citco, a mí me parece que eso está mal. Brian Nichols, que fue un gran embajador en Lima de los Estados Unidos y ahora es el jefe del Departamento de Estado para América Latina, brillante diplomático y un hombre lúcido, valeroso y de buen corazón, está al pie del cañón, ¿no? Respecto de Venezuela, dice que han forjado una sólida, robusta coalición de 50 países que han denunciado el fraude escandaloso de Maduro en julio 28 de este año que termina, y que esa coalición de 50 países hará todo cuanto pueda, en el campo diplomático, claro, para favorecer la transición pacífica, para que el mundo pueda juramentarse en poco más de 10 días, pero ya digo, se ve difícil, ¿no? Por último, México. Bueno, los mexicanos están preocupados por la pronta llegada de Trump al poder, que se va a juramentar el 20 de enero. Están preocupados porque, por un lado, Trump insiste en que quiere bombardear los laboratorios de los capos del narcotráfico en México, allí donde fabrican fentanilo. ¿Será Trump tan audaz de bombardear
en territorio mexicano los campamentos farmacéuticos de los narcos. Esto está por verse. También está por verse si va a deportar a los millones de mexicanos indocumentados que hay en este país. Se calcula que son más o menos 4.8 millones, quizás 5 millones de mexicanos indocumentados. Trump y su zar Homan quieren deportarlos a todos. Por eso hoy el gobierno mexicano de la señora Sheinbaum ha anunciado que los mexicanos indocumentados en situación irregular en este país, 4 o 5 millones, podrán llamar a una línea telefónica, un botón de pánico, una línea telefónica que estará abierta las 24 horas de los 7 días de la semana y pedir ayuda en caso de que quieran detenerlos o deportarlos, de tal suerte que los consulados mexicanos, son en total 53 consulados mexicanos en todo este país, puedan llegar antes que los chacales y los cancerberos de la policía de Estados Unidos y socorrer a los que están en peligro de deportación, llevándolos a una iglesia o a un albergue, con lo cual eso va a ser un jaleo de proporciones, ¿no? Tanto los posibles bombardeos a los laboratorios de los narcos mexicanos en territorio mexicano, que eso traería problemas, como este botón de pánico. Entonces tú sientes que está llegando la policía, los agentes de migraciones para detenerte y deportarte, y entonces llamas al consulado mexicano, va alguien del consulado, te saca por la puerta falsa y te esconde en una iglesia. Menuda película la que vamos a ver. Por último, sigo absolutamente demudado, consternado por lo que hizo un inmigrante indocumentado, ilegal, procedente de Guatemala, el otro día, el domingo pasado, en la estación de metro de Brooklyn, en la estación de Coney Island. Echó gasolina a una mujer y le prendió fuego y la quemó viva y la mató. Guatemalteco de 33 años, vamos a ver si le dan la cadena perpetua por la barbaridad que hizo. Y ni siquiera él sabe por qué lo hizo, ¿no? Con lo cual uno piensa, joder, en ninguna parte del mundo estás libre y a salvo de estos ataques de barbarie absolutamente crueles, miserables, inhumanos. ¿Cómo un hombre joven de Guatemala le va a prender fuego a una mujer, la va a matar ahí frente a él? Y él se sentó en el metro y la vio mientras ella perdía la vida incinerada, chamuscada. Seguimos.